Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy regresamos con una de las series más icónicas que ha habido en televisión y que ya sabéis que en este canal le tenemos un cariño predilecto. Se trata de Black Mirror, que mucha gente, más de la que debería, ni se ha enterado que acaba de estrenarse la 6ª temporada en Netflix. De hecho, estoy haciendo memoria y creo que esta fue de las primeras series que realmente sentí que me había cambiado la vida, o al menos la visión del universo de las series durante hace muchísimos años. Aún recuerdo ese primer capítulo que supuso todo una revelación para mí y cómo me volví tan adicta a sus temporadas, a sus moralejas y sobre todo a sus desenlaces. Como ya sabéis, en este canal hemos hablado de Black Mirror hasta la saciedad, desde tops hasta análisis de los capítulos e incluso críticas de algunos de ellos. Tenéis una lista de reproducción en la descripción con todo el contenido de Black Mirror que hemos hablado en el canal. Pero hoy toca hablar de la 6ª temporada y vamos a hacerlo por par. Son 5 capítulos y nosotros solo hemos visto 2 de ellos, según el orden que Netflix nos los presentaba. Capítulos que tienen una duración muy variada entre ellos, desde hora y cuarto a 40 minutos. Esto, si bien no es nada extraño en las temporadas de Black Mirror, creo que es la primera vez que el capítulo más largo dura media hora más prácticamente que el capítulo más corto. Sí, es como que a mí también me da la sensación de que los capítulos se movían siempre en torno a los 40-45 minutos y que quizás hubo alguna temporada o algún capítulo en especial que sí que duró hora y cuarto, incluso hora y media. Me refiero más concretamente a Black Christmas y quizás a alguno de los últimos capítulos de las últimas temporadas donde ya pertenecía a Netflix, que no recuerdo muy bien la duración. Lo que sí que recuerdo es que la 5ª temporada, la anterior que nos presentó la plataforma, tenía solamente 3 capítulos. Pero como os decimos, vamos a estar estos 3 días subiendo los capítulos de 2 en 2 y si alguno lo merece haremos un vídeo solo para él. Advertir que vamos a hacer estos vídeos con spoiler, por lo tanto, si no habéis visto la serie todavía, tener claro que estos vídeos vamos a desvelar todo lo que va a ocurrir en los capítulos. Aunque sí que os puedo adelantar antes de hablar de Demon 79 y de Macy Day, que son los 2 capítulos que hemos visto, que para nosotros Black Mirror es solo el título que le han puesto a esta temporada, porque esencia de lo que es esta serie no tiene por ninguna parte. Y alguno me habrá oído decir a mí que hace tiempo que Black Mirror, desde que lo tiene Netflix, había perdido bastante su esencia, pero creo que con esta temporada ya directamente no es que no tenga esencia, sino que creo realmente que Netflix tenía guiones pagados de series que se le han cancelado y que se los han metido a Charlie Brooker y a Annabelle Jones en esta serie porque los capítulos no tienen absolutamente nada que ver con la temática de Black Mirror. Claro, es que ya no es que no cumpla un poco la esencia o que quizás se haya edulcorado para algunos de nosotros un poco la serie, se haya vuelto menos agresiva en el sentido de las moralejas o las lecciones morales un poco que te quería establecer, en los giros, las vueltas de tuerca que presentaban sus tramas, en la complejidad de sus personajes. Ya no es que esas cosas se hayan echado para atrás para que sea una serie mucho más accesible, sino que es que ahora no encontramos tecnología por ningún punto de al menos los 2 capítulos que hemos visto. Y sí, es que Black Mirror era una serie no tecnófoba, pero sí tratando un poquito sobre la actualidad, la tecnología y el mundo y el estilo de vida en el que nos vivimos actualmente, con todos los avances que esta parte de la ciencia nos había ofrecido. Algo que, como digo, aquí al menos en estos 2 capítulos es que ni se asoma. Pero empecemos por el principio. Demon 79. Demon 79 creo que es el capítulo más largo de esta temporada, durando hora y cuarto, y que empieza mostrándonos que estamos a finales de los 70, principios de los 80, con una canción de Art Garfunkel y mostrándonos un poco a nuestra protagonista, algo que hizo que yo pensara, wow, este capítulo va a ser bueno. Y es que estos primeros minutos un poco de presentación del capítulo parece que fueron suficientes para que a Rote y a mí nos convencieran de que este capítulo iba a tener algo que nos iba a gustar. Pero bueno, desde aquí ya os digo que creo que lo mejor que tuvo este capítulo fueron la banda sonora y las canciones que nos pusieron de fondo. Como ya sabéis, en este capítulo nos presenta a una dependienta de una tienda de zapatos que no se lleva muy bien con su compañera, con su jefe, además de un contexto político donde nos cuentan que los partidos conservadores e incluso los de ultraderecha están cada vez más en auge. Al ser nuestra protagonista una chica de la India, también vemos cómo le hacen varias pintadas en casa, cosa que creemos que el capítulo pues tirará un poquito por ahí. Pero ¿qué nos sorprendió tanto
capítulo de Demon 79. El título ya lo dice todo, pero es la primera vez, y si me equivoco corregidme, que Black Mirror toca un tema paranormal, encontrando esta chica una ficha que al tener contacto con su sangre invoca a una especie de demonio. Una trama, la verdad, que bastante, o un inicio de trama bastante previsible, que hemos visto un montón de veces y que más allá de ser una temática no tratada en Black Mirror, pues tampoco nos coge de sorpresa o nos coge muy a la tremenda. Pero sí que es cierto que esta temática sobrenatural no encaja demasiado a priori con Black Mirror. Aún así, decidimos seguir con todas nuestras ganas a por este capítulo, ya que os digo que la protagonista pues nos gustaba bastante. Además del demonio, me encantó la reencarnación del cantante de Boney M, un personaje que le daba un toque de humor negro al capítulo, que no me parece para nada mal. Si quieres hacer un capítulo con un toque de comedia, hazlo, pero que sea ácido, no algo tan previsible y con un guión tan mal estructurado como tiene Demon 79. Y es que ese ha sido básicamente el problema, o al menos para mí, la previsibilidad de toda la historia que nos han contado. Si os dais cuenta, lo que nos han dicho desde el principio que iba a pasar es precisamente lo que ha pasado. No ha habido ningún giro, al final se ha cumplido el apocalipsis, realmente ese demonio tenía como encargo que la chica matase a 3 personas para librarse de ese fin del mundo, y si no, él también sería castigado, que es precisamente el desenlace que utilizan, un poquito romantizado, para justificarnos que estos dos protagonistas acabarán en el vacío eterno, pero juntos. Y por supuesto yo puedo entender que el capítulo pues tiene sus conveniencias. Obviamente, pues mira, todo el mundo alrededor de esta protagonista es mala gente, así que tiene facilidad para ir eligiendo a quién va a matar. Pero el tema de ese demonio que puede ver el futuro, que puede leer mentes, que puede incluso saber lo que está pensando la protagonista, de ahí lo de Boney M, pero que cuando lo necesita, él no sabe nada, no sabe qué va a ocurrir, y el capítulo todo el rato utiliza esa conveniencia. Eso a mí lo que me da a entender es que este guión no era para Black Mirror, era para otra serie, y le han ido encajando conceptos como el propio símbolo que conocemos de Oso Blanco y de otros capítulos para que, mira, ahí tienes la referencia de Black Mirror. No es exactamente el mismo símbolo, para los que sois un poquito puntillosos y muy fans de la serie, pero sí que se parece un poco geométricamente y las formas a lo que nos han presentado, a esa simbología que nos han presentado en otros capítulos. Este símbolo sí que sale y es el del partido de Britania cuando ve el futuro del conservador. Otra cosa que tampoco me ha terminado de encajar, y esto es más algo tema personal del capítulo, nada que ver con el título de Black Mirror, es el tema de la bondad, por decirlo de alguna forma, de este demonio, que quería prácticamente que los humanos nos salvásemos del apocalipsis, probablemente con fines malvados a largo plazo, quizás en relación con esta política y estos partidos de ultraderecha, con los que parece que el demonio más o menos dice que sus jefes se posicionan con él, pero es también una trama un poquito rara para mi gusto, quizás para muchos de vosotros resulta una sorpresa, pero para mí desencaja un poco con el tono fundamental y generalista de lo que nos han contado un poco del bando de los demonios. A ver, todo el mundo sabe que en Black Mirror la política ha estado presente en más de un capítulo, desde el himno nacional hasta Waldo. Era precisamente un capítulo lleno de política que analizamos aquí en el canal. El problema es que aquí los discursos y el guión está tan llevado de forma tan superficial, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, la forma de lidiar con los problemas, cómo la chica al final decide matar a este conservador y teniendo todo el capítulo a la compañera, que es realmente quien la está puteando desde el principio. Es lo que a mí me ha hecho que el capítulo cada vez pierda más esencia, y como decía Síncope, ese final, donde al final el apocalipsis sí que es real, y como ella se va con el demonio al vacío absoluto, a ese lugar tan horrible, porque ella también cuenta que su vida es así, ella vive en un vacío existencial. Pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco ha sido el mensaje Black Mirror, ese punto de cambio de vida, esa metáfora de pensamiento paralelo o filosófico que normalmente nos daban estos capítulos. Claro, es que ¿cuál ha sido el mensaje de este capítulo, no? Porque ha habido como varios temas que se han tocado, pero creo que no se ha atrevido a concretarse en nada, y digo atrevido por decir algo, porque es que creo que lo que no han sabido es hacerlo. Entonces, más allá de que este capítulo pueda pertenecer o no a Black Mirror, que creo que se ha quedado bastante claro en nuestra posición, aparte de eso, como capítulo individual de una serie random que acaba de empezar en la plataforma, me ha parecido bastante limitado, bastante justo, bastante básico, bastante neutral, bastante sencillo, algo que hemos visto millones de veces y que sí, tiene un toque de humor negro que es relativamente gracioso, tiene unos personajes relativamente también interesantes, pero que no resultan del todo fuertes como para que se diferencian de muchas otras series o de muchos otros personajes que ya hemos visto y ya conocemos. Nota que le das al capítulo como Black Mirror y como serie independiente. Bueno, como Black Mirror, la verdad es que no veo absolutamente nada, así que le voy a dar un
1, pues por no ponerle directamente un 0, y por ese simbolito que creo que es lo único que ha compartido y que tiene de nexo de unión con Black Mirror. Y como capítulo individual de una serie que llamaremos pues Bob y Dylan, pues le voy a poner un 5, porque tampoco considero que sea un mal capítulo, no ha tenido cosas que me han parecido horrorosas. Lo poquito que se ve de efectos y demás, pues está pues relativamente bien, así que por mi parte se lleva un aprobado. Yo en mi caso le voy a poner un 0 como capítulo de Black Mirror, y como capítulo de serie independiente un 4,5, porque sí que bien es cierto que las actuaciones me han gustado, la música me ha gustado y los efectos no están nada mal. Me ha chirriado demasiado que se nota la mano de Netflix en el guión, y esto muchos entenderéis por qué lo digo. Pero vayamos con el capítulo más corto de esta temporada, Macy Day. A diferencia del primer capítulo, que creía que sería algo anecdótico, yo con Macy Day estaba todavía más contento. Venía de la decepción de Demon 79 y al ver que trataba el tema de los paparazzi, pensé, wow, van a hacer algo muy interesante. De hecho, creo que muchos de vosotros habréis coincidido con nuestras primeras impresiones, trasladándonos un poco a la temática y a la trama que se trató en la película Nightcrawler, donde unos periodistas que querían cazar las noticias los primeros estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir esa primera foto o esa primera exclusiva. Por algún motivo que desconozco, y esto me podéis corregir en la caja de comentarios, nos han metido en 2002, una época que entiendo que los paparazzi estarían en auge, y sé que es 2002 por el Windows XP y por la forma que tiene ella de conectarse a internet. Una época pues que sí, la tecnología estaba en auge y la gente estaba empezando a descubrir mucho mundillo de lo que es la informática y el internet, cosa que podía haber sido muy interesante con el tema de los paparazzi, pero que una vez más pues han obviado todo eso para contar otro mensajito que al final no nos llevará a ninguna parte, metiendo lo sobrenatural de forma muy forzada que parece que sea de otra serie. Y es que, como sabéis, Macy Day se divide entre dos personajes: nuestra protagonista, la paparazzi, que después de publicar esas fotos del famoso y ver cómo se ha suicidado porque le ha arruinado la vida, parece que decide dejar ese trabajo, y que digamos que la moral del capítulo va a girar en torno a eso, a la privacidad de las personas. Por otro lado tenemos a Macy Day, la actriz, que al parecer, además de un problema de drogas, también atropella a una persona sin querer, y eso le causa un trauma perpetuo. Bueno, sin querer, vamos a dejarlo ahí, porque sí que era totalmente consciente de que se montaba en el coche hasta arriba de drogas y hasta arriba de setas alucinógenas. Más allá de eso, el capítulo tampoco pretende posicionarte ni juzgar a esa protagonista, cuestión que yo también creía que iba a estar un poquito sobre la mesa, ¿no? Que nos iban a juzgar un poco tanto la moral de la periodista como la moral de esta actriz, pero que de repente, cuando parece que todo ya sabes por dónde va a ir y cómo va a funcionar, y te esperas un poco que aquí sí que va a haber esa moraleja de detrás de la cámara de fotos, nos encontramos una vez más con algo paranormal, y es algo tan sorprendente y tan chocante como una transformación en hombre lobo, o mejor dicho, en mujer lobo. Y es que a esta chica, a esta actriz, lo que le pasaba no era simplemente su adicción a las drogas, su trauma por la culpabilidad del atropello, sino que al llegar la medianoche se convertía en lobo. ¿Y por qué se convierte en lobo? ¿Se convertía de antes? ¿Se convierte a partir de la persona que ha atropellado, que la atacó? ¿Por qué se convierte? Bueno, pues bicos patata, no nos lo llegan a contar en ningún momento del capítulo bien. Yo creo que más o menos se deja ahí un poco, sí que es verdad, básico, pero da la sensación de que lo que realmente atropella es un lobo, y que el lobo le muerde antes de morir, cuando ella se acerca para comprobar si lo que ha atropellado es una persona o no. Entonces ella vive encerrada en ese trauma de que ha atropellado a un ser humano, en realidad ha atropellado a un lobo que le muerde, y simplemente pues tenemos que entender que la ha convertido en mujer lobo. Las cosas como son, me gusta la conexión de los dos personajes. Me gusta que esta paparazzi, Bo, después de dejar por lo que le ocurrió el trabajo de acosar a las personas, le ofrecen $30,000 por una única foto, y ella se vuelve a animar porque necesita pagar el alquiler y otras cosas. Me gusta cómo juegan con la moral de la gente, pero es que eso se olvidan en el capítulo. Después de mostrarnos cómo queda traumada y lo que ha hecho que una persona se suicide, vuelve a trabajar en lo de las fotos, y el capítulo obvia por completo la moral que ese personaje debería haber tenido. Vamos, básicamente lo que nos están diciendo es que al final el dinero lo compra todo, y que el dinero compra incluso la moral y las decisiones de una persona para volver a algo que se supone que no le llena, y que está claro que ha tenido repercusiones en los demás y personales contra ella. Así que esa supuesta lección que parece que nos quería dar Black Mirror con este capítulo
también queda totalmente olvidada, sobre todo con ese desenlace, ese detalle donde prácticamente le da la pistola a la actriz mujer lobo para que se suicide y ella enfoca con su cámara para hacerle una serie de fotos, volviendo de nuevo el personaje al principio, retrocediendo por completo y dándonos a entender que la noticia y el dinero es lo primero. Sinceramente creo que se infravalora a los fans de Black Mirror, se infravalora a la gente que ve estas series creyendo que por poner esa imagen va a estar la gente aplaudiendo de Dios mío, que atrevido todo. Ni siquiera cuando se pega el tiro vemos los flashes de la foto. Eso es lo que tenéis que haber hecho para que incluso dentro de la tontería tuviera un poquito más de impacto, que cuando alejáis la cámara y se ve la cafetería, además del tiro, se verán los flashes de la foto. Por lo menos eso hubiera enturbiado un poquito el desenlace. Creo que seguiríamos igual, no resultando potente, no resultando un mensaje claro, enfocado a criticar o a hacernos reflexionar sobre algo en concreto, pero al menos hubiera quedado ese aire un poco ahí ensuciado en el desenlace, que creo que lo hubiera sentado bastante bien. Hay ciertas cosas de este capítulo que me han gustado, el giro ese de que realmente es algo sobrenatural no me encaja en Black Mirror de nuevo, pero tengo que reconocer que me ha pillado tan de sorpresa que lo he disfrutado bastante, sobre todo esa parte donde nuestra protagonista, ya convertida en lobo, escapa de su casa y empieza a masacrar a todo aquel con el que se encuentra dentro de esa cafetería y ataca a esos clientes de la forma que lo hace, unos efectos que creo relativamente bien hechos, unos protagonistas y unos secundarios que a la de nada te los matan y punto, y que creo que en resumen han sido los minutos que más he disfrutado de este episodio. Yo voy a dar la razón a Síncope que los efectos es lo que más me ha gustado, la transformación de Hombre Lobo, aunque se vea digital, la verdad que está bien, además de esa persecución por el bosque, cómo los va matando en la propia cafetería, me ha gustado, ha sido sangriento, ha estado bien hecho, me ha gustado mucho, además de las dos protagonistas, su interpretación de los personajes tan distintos y la verdad que han estado a la altura. Sí, la verdad que han sido perfiles y personajes pues bastante bajos. Pero donde dije digo Diego, y es que todos los personajes secundarios de esta trama sobran, están ahí para rellenar minutos. A mí para que me cuentas lo del personaje del compañero de piso, ese chico que tiene que utilizar tarjetas para hablar, un personaje que no ha pintado nada en todo el capítulo, la gente de la cafetería, el policía, el chico que le habla sobre ese centro de desintoxicación, todos creíamos que ahí habría algo más turbio, una secta satánica, el propio psiquiatra de la actriz nos enteramos que al parecer hace magia vudú, nos aparecen varias subtramas, varios personajes ahí que realmente luego no pintan nada. Aparecen ahí varios detalles que no sé si están ahí para engañar al espectador o simplemente están ahí un poco como cebo para posteriormente sorprenderte con apartarlos de la historia y matarlos así repentinamente, o realmente la primera intención podría haber sido utilizarlos, algo que a mí personalmente me hubiera gustado y que de hecho barajé hasta varias posibilidades, sobre todo con el dueño de la cafetería, quien no sé por qué me dio la sensación como que le estaba contando a nuestra protagonista paparazzi demasiadas cosas sin necesidad de que ella lo hubiera preguntado, como dándome a entender que quizás ese personaje estaba compinchado con alguien de ese centro de desintoxicación y que la trama iba a dar la vuelta y a quien realmente iban a desintoxicar de esa adicción de estar en primera línea de las noticias, de conseguir esas fotografías cuanto más turbias y cuanto más privadas mejor, iba a ser a los propios periodistas. Y que finalmente esta vez sí iba a ser toda una lección moral dedicada a eso, ¿no? A esa cámara, a ese objetivo y a observar la vida de los demás desde el otro lado. Algo que Black Mirror ya había tocado en otros de sus episodios, pero de una forma muchísimo más adulta y más compleja. Una vez más, un mensaje genérico, una vez más algo que Netflix seguramente tenía para otra serie, una vez más un capítulo desaprovechado. Esta vez la nota la voy a poner yo primero. Perfecto. Para Black Mirror le pongo un 1, porque sí que es cierto que el tema de los paparazzi me parecía muy interesante para tratarlo en Black Mirror, pero como capítulo de serie le voy a poner un 5 porque sí que es cierto que lo he disfrutado bastante más, tanto por duración como por efectos como por historia, que el anterior Demon 79. Más o menos bastante de acuerdo contigo, yo voy a subir más la nota con respecto a las notas que ya he puesto al primero, me quedaré como capítulo de Black Mirror, me quedaré con un 2 simplemente, y como capítulo de una serie random de Netflix pues le voy a poner un 5,5, un poquito más he disfrutado que el anterior, incluso venga, me apuro hasta un 6, por esa pequeña sorpresa en cierto modo que me he llevado con los hombres lobos. Así que esperemos que los 3 capítulos restantes que nos quedan mejoren algo, al menos que uno de ellos sea Black Mirror. Solo pido ya eso, me guste o más, me guste menos el capítulo, solo pido que tenga algo que ver con la temática de esta serie, por favor. ¿Y a vosotros qué os ha parecido esta elección de temática sobrenatural en al menos estos 2 capítulos de Black Mirror? Los podéis compartir en la caja de comentarios. Por supuesto no os olvidéis de darle al respectivo like, que nos ayuda mucho y ayuda también a que YouTube comparta nuestro
nuestros vídeos. Y por supuesto suscribiros si no lo estáis, activar a la campanita y atentos estos días que continuaremos día tras día subiendo los episodios de esta nueva temporada de Black Mirror. Así que muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. Como siempre a ti, Roten. Esta vez Charlie y Anabel, no, os habéis vendido demasiado ya con esto. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Agur.